que hoy se habla mucho de liderazgo visible, pero poco de liderazgo silencioso. ¿Qué comportamientos cotidianos construyen una cultura sólida sin necesidad de grandes discursos? Yo creo que los pequeños detalles del día a día, Fabiola, y para la audiencia, y en esos pequeños detalles me refiero a temas básicos, ¿verdad? Si yo llego puntual a mis reuniones, cuando la gente me cita, creo que estoy dando un ejemplo de respeto. Si yo le doy la retroalimentación a una persona de forma oportuna, le estoy diciendo a esa persona que me importa. Si yo me preocupo cuando una persona tiene algún tema de salud, es porque realmente estoy siendo congruente con el discurso de bienestar que estoy dando en una organización. Entonces esto va más allá de cualquier discurso donde yo pueda hablar de los valores, de la filosofía de la empresa. Al final del día, si no hay una credibilidad con esa constancia diaria, con esos pequeños ejemplos del día a día, definitivamente no hay manera de fortalecer esa cultura porque carece de esa credibilidad, de esa empatía. Hola y bienvenidos al episodio de nuestro Employment Week edición 2026. El día de hoy me acompañan Fabiola Tames del equipo laboral de Derecho en Costa Rica, asimismo como Andrés Valverde, director de Recursos Humanos de Grupo Purdy en Costa Rica. Mi nombre es Carolina Soto y soy socia de Arias, también en Costa Rica. El día de hoy estaremos dándoles un episodio a través del formato Ask Me Anything, donde todas las preguntas que ustedes nos han realizado a través de redes sociales serán contestadas por un experto en el manejo de bienestar laboral y talento humano. Muchísimas gracias por el espacio y queremos conversar el día de hoy sobre redefiniendo el ROI. La primera pregunta que tenemos es, si tuvieras que convencer a un CEO de que el retorno de invertir en personas va más allá de los estados financieros, ¿cómo definirías hoy ese ROI? Wow, Fabiola, y a la audiencia me parece una pregunta demasiado profunda y muy directa para conversar con este tema. Y es que cuando uno habla del ROI, sobre todo si tuviéramos que hablarlo con un CEO, mi primera invitación sería a invertir esa ecuación. Porque típicamente estamos poniendo a los números primero cuando hablamos del retorno a la inversión. Pero realmente cuando hablamos de gestión de talento, Fabiola, lo primero que debemos potenciar es a las personas. Por eso el ROI lo debemos interpretar como un retorno en el individuo, y ahí es donde está mi invitación para todos ustedes en siempre considerar el individuo como el primer escalón de esta ecuación financiera. Y esto se traduce en temas de crecimiento, en temas de desarrollo, en temas de bienestar integral, que a su vez también tienen un impacto directo en la productividad de las empresas, en esa agilidad que definitivamente impacta de forma directa los estados financieros de cualquier compañía. Totalmente de acuerdo, y creo que cuando ponemos al humano como el centro, cambia todo, ¿verdad? El eje con el que analizamos todo cambia, totalmente de acuerdo. Y es parte de la forma en que nos gusta pensar en el equipo laboral de Arias. Segunda pregunta, Andrés. Si tuvieras que eliminar todos los indicadores de RH y quedarte solo con 3 para saber si una organización está construyendo una cultura sostenible, ¿cuáles escogerías y por qué? Ok, la audiencia está muy estratégica con las preguntas que nos está haciendo, así que yo elegiría 3, sí. Creo que el primero sería un tema de desarrollo, definitivamente, Carolina. Y un desarrollo que va no solamente en temas de habilidades, en cómo nosotros potenciamos a nuestras personas dentro de la organización, sino también un desarrollo que tiene que ver con el bienestar integral, cómo creamos una mejor versión de todos nuestros individuos. Una segunda métrica, sin duda, sería un tema de confianza. Y no solamente un tema de confianza, Carolina, a nivel de qué tanto yo puedo confiar en mi líder para que me desarrolle, para que me potencie, sino también esa confianza en términos de reputación y ética de la empresa. Y un tercer indicador que creo que es el que termina amarrando estos 2 indicadores que les he mencionado, es el de retención de talento crítico. Porque cuando tú cumples esta promesa de desarrollo, cuando tú cumples esta promesa de confianza, una consecuencia directa de que eso no se dé es si no tuviéramos la retención de ese talento. Así que para mí es básico que tengamos siempre en nuestra mesa como gestores de talento humano el tema de crecimiento, el tema de bienestar, el tema de confianza de las personas en la organización, porque eso nos va a llevar definitivamente a tener el talento que necesitamos en las organizaciones.
De acuerdo, muy interesante los 3 puntos. Totalmente de acuerdo, y creo que por mucho tiempo vivíamos un poco en esta filosofía de que somos una persona en la casa, somos otra persona en el trabajo, somos otra persona, ¿verdad?, cuando salimos al público, y creo que de pronto eso ha ido cambiando y es algo muy valioso, el hecho de que somos un mismo ser humano, ¿verdad? Donde sea que estemos, somos una misma persona, cargamos con lo mismo, somos un ser integral que no podemos separarnos cuando entramos a la puerta del trabajo y dejar todo lo que traemos. Lo has afuera. definido perfectamente, Fabiola. Esa razón de la integridad es lo que al final del día define a una organización también como a sus personas. Claro, claro, muy valioso. Bueno, y tenemos otra pregunta. Cuando una empresa decide invertir en bienestar, ¿cuál es el error más frecuente que impide que esa inversión realmente genere valor para el negocio? Bueno, pues creo que cuando nos enfocamos mucho en las actividades y no en el impacto, Fabiola, que generan estas actividades. Pensemos, y a todos también a la audiencia, por un momento, en cuántas veces no hemos diseñado nosotros talleres de bienestar mental y el único indicador que estamos midiendo es cuánta gente participó en esos talleres. Pero quizás no nos hemos tomado el tiempo cuando diseñamos esos indicadores de ver en el tiempo cuántas personas realmente han tenido un cambio después de haber tomado ese taller a nivel personal, a nivel de su familia, cómo pudimos crear una mejor versión de las personas. Eso es realmente uno de los errores que debemos evitar. No enfocarnos en la actividad puntual, no enfocarnos en porque es una tendencia de mercado, yo lo voy a hacer también, sino voy a hacer aquellas actividades que al final de cuentas van a rendir un impacto positivo en nuestras personas. Vamos a poder ver de manera tangible cómo nosotros logramos que esta persona se desarrollara o pudiera salir de alguna situación personal que lo estaba limitando. Claro, claro, y tiene mucho sentido porque así de pronto vamos a un médico y luego volvemos a la consulta de seguimiento a ver, ¿verdad? Si el medicamento hizo resultados, si no, cómo sigo, cómo estoy. Con un psicólogo el proceso es igual, ¿verdad? No te dan una sesión y te dicen, bueno, listo. Entonces tiene mucho sentido lo que indicas. Muchas veces creo que no lo hemos llevado a la esfera de empresas, de patronos y demás, es parte de esta conversación y que es un tema novedoso que estamos recién poniendo sobre la mesa, pero hace mucho sentido si uno lo ve en su día a día, cómo se aplica en diferentes áreas, incluido el área legal, porque inclusive nosotros de pronto luego, ¿verdad? También hacemos ese acompañamiento a ver cómo las medidas que hemos dado, las recomendaciones han surtido efecto o no. Lo has definido súper bien, Fabiola. Es ese acompañamiento, entender que no es una lista de temas que tenemos que abordar, sino cómo esos temas con el tiempo empiezan a generar el propósito por el que fueron diseñados. Eso es lo que tenemos que medir. Totalmente. Para mí incluso es romper un paradigma, ¿verdad? No es un checklist de team building, no es un checklist de fiesta de Navidad, no es un checklist de... es lo que vaya a hacer, que puede ser team building y puede ser fiesta de Navidad y pueden ser otro montón de cosas, pero que tengan un impacto, que la persona que participó en esa actividad se lleve algo para su vida y no solo ese ratito en el que compartimos o escuchó a alguna persona o compartió. Entonces, bueno, definitivamente rompes mi paradigma. La siguiente pregunta que recibimos fue, ¿cuál ha sido la evidencia más clara que has visto de que una buena experiencia del empleado también mejora los resultados del negocio? A ver, Carolina, yo creo que cuando nosotros ponemos a los colaboradores en el centro de todas las decisiones que nosotros tomamos, eso tiene un impacto directo también en la marca de la empresa. Claro. Y es que es muy simple. Si tú tratas bien a la gente que trabaja contigo, ellos van a tratar bien a tus clientes. Es una ecuación muy simple, pero es así de directa. A la manera que nuestra gente sienta que somos coherentes con nuestro discurso de que nos importa el bienestar, de que nos importa el respeto, de que nos importa la excelencia, si esto nosotros lo traducimos en el día a día, en qué actividades hacemos por el bien de nuestra gente, créanme que eso se traduce también de forma directa en cómo impactamos a cada uno de los clientes que compran nuestros productos o nuestros servicios. Es una cultura que se siente, que se vive, porque nuestra gente se convierte en embajadores de esa marca. Claro, logra generar un ADN en la empresa. Así es. Claro. Y cada vez más las generaciones hoy en día piden
Justo eso que estás diciendo. Yo creo que cualquier generación lo agradece, cualquier, ¿verdad? Ya sea una persona de 60, de 50, de 40 que tengas en una organización, lo va a agradecer y se va a identificar con eso, pero creo que cada vez más las generaciones que ahorita están en posiciones medias, iniciando en las empresas, están ya pidiendo eso, ya es algo en lo que se fijan. Entonces también para el futuro de las empresas es muy valioso lograr hacer ese cambio, que es un buen momento para hacerlo y generar esa nueva filosofía de gestión de personal, porque cada vez más las personas lo van a pedir y el no tenerlo lo van a resentir de alguna manera y como bien decías, eso impacta a la empresa definitivamente y todo, ¿verdad? Su desarrollo comercial, etcétera, que también es un punto que creo que a las personas que nos oyen les llama mucho la atención. Son síntomas visibles. Si tu gente no siente ese propósito, créeme que tus clientes también lo van a sentir en el ambiente y en el trato que están recibiendo. Claro. Embajador de la marca, dijiste o pusiste sobre la mesa un concepto realmente muy interesante, que existe desde hace muchísimos años, desde la diplomacia internacional, pero lo estás trayendo al entorno laboral. Así es. Y que de pronto, tal vez antes uno lo veía en el CEO de la empresa y uno buscaba que el CEO fuera ese embajador de marca o puestos gerenciales de cierto nivel que de pronto eran los que salían, ¿verdad? A summits o a congresos internacionales, pero creo que cada vez más se ve el valor en que todos mis colaboradores sean embajadores de mi marca. Así es, eso definitivamente es el aspiracional al que muchos hoy en gestión de talento nos estamos enfocando y es en crear esos embajadores, pero que genuinamente no solamente crean, sino que también se preocupen por cuidar esa imagen dentro y fuera de la empresa. Claro. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahorita vamos a cambiar un poco el tema, que también fue algo que nos consultaron mucho, y es sobre la inteligencia artificial, que bueno, definitivamente es un tema que ahorita está sobre la mesa en cualquier área y nosotros no somos una excepción. Nos preguntan, ¿la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos? ¿Qué decisión de recursos humanos ya no tomarías sin el apoyo de la IA y cuál nunca dejarías exclusivamente en manos de la tecnología? Ok, Fabiola, bueno, gracias a la audiencia también por la pregunta, porque esto es muy nuevo para todos nosotros y también se los digo con toda la transparencia, estamos aprendiendo todos los días. Así es. No solamente en Grupo Purdy, sino que sé que muchos de los profesionales en talento también nos hacemos esta misma pregunta todos los días. Hoy por hoy, todas aquellas decisiones en donde podamos potenciar el uso de la data y más bien administrar este montón de data para poder hacer cruces de variables y que nos lleven a una mejor decisión, es algo que podemos transferir. Ejemplo, si yo tengo que determinar la cantidad de personal que necesito para un área específica, creo que hoy ya existen muchas herramientas que me ayudan a tener una decisión muchísimo más certera. Si yo estoy identificando qué habilidades tengo que potenciar en mi organización para el siguiente paso que tengo que dar en una estrategia o para complementar a algún proyecto o alguna herramienta, definitivamente herramientas como la inteligencia artificial me pueden ayudar a hacer estos cruces. ¿Qué temas definitivamente yo no veo ni hoy ni en ningún futuro pudiendo delegar a la inteligencia artificial? Son esos temas muy humanos. Cuando yo tengo que tomar una decisión de una promoción, ahí definitivamente yo tengo que asegurarme de que la persona a la que voy a promocionar sea un fiel estandarte de los valores de la empresa. Y en esta misma línea, solo por mencionar un ejemplo, pensemos en un momento por una desvinculación. Un proceso inclusive de salida de una organización tiene que ser un proceso muy humano también. Entonces, son temas en los que sé que al día de hoy muchas herramientas podríamos estarlas probando en estas diferentes ciclos de vida del colaborador, pero hay momentos en donde definitivamente el factor humano hace una diferencia. Es la razón por la que inclusive muchos al día de hoy nos hemos limitado un poco de utilizarlo hasta en procesos básicos como el hacer un escrutinio de candidatos para un proceso de reclutamiento, porque aún al día de hoy hemos notado muchos sesgos que hay en las herramientas a la hora de que estás haciendo esas búsquedas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente la tecnología avanza constantemente y ahí es donde está el factor clave. ¿Qué tanto estamos auditando desde una perspectiva humana que lo que nos está entregando una herramienta, si yo lo hiciera, si mi equipo lo hiciera,
si obtuviéramos los mismos resultados. Esa auditoría es clave, que la estemos haciendo constantemente. Claro, y que bueno, creo que esta conclusión a la que están llegando ustedes desde Recursos Humanos es un poco la conclusión a la que llegamos nosotros desde Legal, y creo que es la conclusión a la que estamos llegando en general los seres humanos, ¿verdad? De pronto cuando salió la inteligencia artificial queríamos que la inteligencia artificial hiciera todo, ¿verdad? Y decíamos, bueno, es que ya muchos inclusive de verdad nos vamos a quedar sin trabajo y van a hacer todo por nosotros, ya nosotros no vamos a hacer nada. Y creo que las empresas en el mundo y también las personas a título personal nos hemos ido dando cuenta que es un balance, ¿verdad? De pronto es una conclusión muy sencilla a la que llegamos en muchos momentos de la vida, es que todo es balance. Y creo que la inteligencia artificial no escapa de eso, ¿verdad? Es un balance entre el humano y la tecnología para lograr el mejor resultado, ¿verdad? Y como bien lo estás poniendo, creo que llega un momento en el que el factor humano tiene que entrar a la mesa y la inteligencia artificial no llega a suplir, ¿verdad? Esa conexión persona a persona que es muy valiosa. Así es, Fabiola. Y además Andrés decía algo que nosotros vivimos en áreas desde el departamento laboral, porque estamos ligados 100% a lo que sucede con las personas. Tal cual. Entonces hablabas de una promoción humana, una terminación humana, porque lo que estás promoviendo o estás dejando ir es una persona. Así es. Y es lo que nosotros tratamos de vivir como equipo en áreas, entonces me resuena mucho lo que decías. Y porque detrás de cada persona hay una historia, hay una realidad de vida que no debemos perder nunca de perspectiva. Así es. Yo tengo la siguiente pregunta, creo que adelantabas un poco, pero te la vuelvo a hacer puntual porque además así nos la hicieron llegar las personas que nos escuchan. ¿Qué riesgo te preocupa más? ¿Que la IA tome malas decisiones o que las personas dejen de cuestionarla? A ver, no quiero decir que es simple, ¿verdad? Pero de primera instancia definitivamente que dejemos de cuestionarla. Okay. A ver, que la inteligencia artificial o que la tecnología tome malas decisiones, eso ha ocurrido siempre y nos ocurre al día de hoy. Pero eso lo que implica es que, vamos a usar el punto de la inteligencia artificial, de que alguien vaya, revise el algoritmo, revise el prompt y haga la corrección para que ese error no se vuelva a dar. Entonces, ya de entrada ahí tenemos una forma fácil de resolver el tema. Pero el que las personas realmente no estén cuestionando lo que hace la inteligencia artificial y que más bien estemos teniendo una cultura de exceso de delego, ahí es donde realmente puede radicar uno de los puntos de atención para nosotros. Porque ese exceso de delegarle tareas no solo cotidianas, sino también muy humanas a herramientas tecnológicas, es donde empezamos nosotros también a crear este tipo de cultura dentro de las organizaciones, donde hay menor interacción humana, donde hay menor creatividad, donde hay menor criterio propio a la hora de diseñar y de tomar decisiones. Entonces, para mí, el tema no está en que se equivoque. La tecnología se ha equivocado y se seguirá equivocando, pero tenemos personas capaces, que somos nosotros los humanos, en ir y arreglar ese error. El error realmente radica en cuando creemos que podemos delegarle absolutamente todo y no tenemos nosotros ya esa participación directa. Clarísimo, quedó clarísimo. Que las personas dejen de cuestionarla definitivamente creo que es el riesgo que más nos preocupa a todos, ¿verdad? Incluso en el equipo también nos pasa, ¿verdad? ¿De dónde sale esto? Sí. Siento que hay algo que no está bien, entonces tenemos que revisarlo. Aplica para todos. Sí, yo creo que ser seres críticos y pensantes es, voy a decir, uno de los puntos, ¿verdad?, trascendentales de ser humano, de ser persona. Entonces, así como hay que ser curiosos y utilizar la IA, pues una gran herramienta, así y de pronto, ¿verdad?, también hay personas que no se animan a utilizarles, se están perdiendo de una gran ayuda porque ha venido a ser un muy buen soporte para diferentes cosas, pues también hay que tener igual criterio para decir, bueno, hasta acá, ¿verdad? Acá no la vamos a utilizar, acá mejor la utilizo menos, etcétera, y ir llevando ese proceso. Máxime que ahorita la inteligencia artificial está cambiando tanto, ¿verdad? Sí. Que ya esa es otra conversación, que de pronto un criterio que usas una semana, la semana siguiente ya cambió porque ya la inteligencia se modificó. Nos preguntan también si crees que las organizaciones están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del colaborador o principalmente para generar eficiencia. A ver, aquí hay un mix de las dos cosas, ¿verdad? Creo que en una etapa inicial lo hemos empezado a adoptar como una manera de crear muchísimo más eficiencia, muchísimo más agilidad en los procesos, lo cual es muy cierto, ¿verdad?
pero lo que no tenemos que perder de perspectiva es que también esto puede tener un impacto directo en el colaborador y en la manera en cómo el colaborador lo esté entendiendo, ¿verdad? No entender la inteligencia artificial como ese riesgo latente, sino más bien como la oportunidad de que yo realmente pueda liberar mucho de mi espacio operativo del día a día para poder realmente potenciar esas habilidades que me van a poner a mí en una plataforma diferente dentro de la organización. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico que ya hemos venido mencionando, todo el tema de creatividad, de innovación, y creo que uno de los temas nuevos más bien que estamos empezando a ver es, así como antes aprendíamos otro idioma, bueno, hoy tenemos que aprender este idioma en cómo hablarle a la tecnología para que nos sepa interpretar y nos sepa guiar en lo que andamos buscando. Entonces, definitivamente hay un tema de eficiencia en primer lugar, que es como se ha adoptado mucho esta tecnología, pero conforme se va adoptando, es que hemos ido entendiendo que realmente la podemos utilizar para mejorar la experiencia de los colaboradores y una experiencia que va en línea más de que las personas se sientan útiles aportando desde una perspectiva estratégica y no necesariamente en producir de una manera muchísimo más táctica o operativa en el día a día. Claro. Decías ahora que estamos aprendiendo todos y es cierto. Y con este último comentario que hacías, creo que voy a tener que extenderte la invitación para la próxima edición del 2027, porque ya vas a haber logrado tener un año de experiencia y entender cómo la IA impacta la experiencia del empleado. Sí. Porque creo que eso también rompe un montón de cosas. La IA está para producir más rápido, más eficiente, mejor. Pero ¿cómo impacta la IA la experiencia del empleado? Sí. Claro. Para mí eso es un universo nuevo que además considero, vos me dirás que sos el experto, esa pregunta no está aquí, pero te la hago yo. Es cómo descubrir, ¿verdad? Justo eso, cómo descubrir que la IA también tiene esa funcionalidad, mejorar la experiencia del empleado. Es totalmente nuevo y solo... Creo yo, el tiempo lo puede decir. Sí, el tiempo lo va a decir y adelantándonos un poco en si estuviéramos teniendo esta conversación dentro de un año, es muy probable, Carolina, que también hablaríamos de que hay que estar aprendiendo y desaprendiendo constantemente. Okay. Porque esto evoluciona tan rápido que no te puedes quedar con el esquema que hoy aprendiste para hacer las cosas, ¿verdad? O la herramienta que hoy implementaste, porque créeme que en este momento está saliendo una herramienta muchísimo más efectiva que quizá la que implementamos hace 2 meses. ¡Qué locura! Entonces, sí, así es. Esta conversación a un año de hoy nos llevaría a decir ¿qué he aprendido de la inteligencia artificial? He aprendido que he tenido que desaprender mucho en el tiempo. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, esa es la importancia de estos espacios y yo creo de que ojalá haya la mayor cantidad de espacios posibles, porque en esta época de tanto cambio creo que la conversación entre colegas, ¿verdad? De pronto entre abogados y en el caso de nosotros que hacemos derecho laboral, personas de recursos humanos, es muy valiosa porque va generando todo ese conocimiento que de pronto si nos aislamos y cada quien trata de hacerlo por su lado con sus propias herramientas, nos perdemos mucho y creo que me arriesgo a decir que capaz y nunca la vamos a lograr alcanzar porque la inteligencia artificial sí está haciendo eso, ¿verdad? Se está viendo lo que las otras inteligencias están haciendo bien, están haciendo mal, ¿verdad? Entonces justo estos espacios creo que vienen muy bien y seguirlos teniendo me parece que es vital. Sí. La siguiente pregunta que tengo del público, creo que ya la respondiste y cuando después de que respondaste digo, sí, yo estaba pensando en lo mismo. Te digo, no, la verdad es que Vamos no. A ver. Dice, dentro de 5 años, ¿qué habilidad humana será la más valiosa precisamente porque la inteligencia artificial no podrá reemplazarla? Ok. A ver, es una misma pregunta que yo tendría para la audiencia también, porque en esto pues quizá no tengamos un consenso, pero en mi opinión y en lo que he podido experimentar, creo que es un tema de juicio de contexto. Es esa capacidad de ver con toda la data que tenemos qué data es buena, qué data no es buena, cómo aprendemos a cuestionar. Y ahí es donde radica mucho el tema de este juicio de contexto. En qué momentos definitivamente la tecnología es mi mejor aliado, en qué momento definitivamente
mi mente, mi corazón van a ser mi mejor aliado. Y esto no aplica únicamente para el entorno laboral. Esto es una dinámica humana del día a día. No tenemos que perder de perspectiva de que somos personas, de que tenemos sentimientos. Hablábamos hace un momento, Carolina, detrás de cada uno de nosotros hay una historia. La inteligencia artificial no conoce esa historia. Es el papel de nosotros, el preocuparnos justamente por ese juicio de contexto a la hora de tener personas a cargo. Detrás de cada persona hay un sueño, detrás de cada persona hay una necesidad y ese es el propósito que nosotros tenemos que acompañar a cada quien a descubrir también. Ok, entonces ahora te voy a decir lo que estaba pensando. Y decías juicio con contexto, cada historia de cada persona. Y desde ahí un pensamiento crítico que mencionabas antes. ¿Qué no va a poder reemplazar la IA? Nuestro pensamiento crítico. Por mejor que sea la herramienta, el pensamiento crítico solo lo vamos a tener nosotros como personas, desde esa historia y desde ese contexto. Sí. Entonces no estábamos tan desalineados. Yo nada más le sumaría, obviamente, a ese pensamiento crítico siempre sumémosle esos sentimientos. De acuerdo. Esos sentimientos que nos diferencian de cualquier otra herramienta tecnológica que pueda existir. Así es. Y lo hace un proceso muy personal, diría yo, porque si bien tienen que haber ciertos lineamientos, ¿verdad? De cosas que no deberíamos delegarle a la IA porque todavía no estamos ahí. De pronto temas de confidencialidad, por ejemplo, nosotros con clientes, ¿verdad? Deberían siempre haber ciertos lineamientos. Creo que también se vuelve un proceso muy individual y muy personal, porque hay que meter en la mesa, en la ecuación, mi contexto, mi corazón, mi mente, mi experiencia de vida también, ¿verdad? A la hora de analizar esa data, a la hora de analizar. Entonces se vuelve también una invitación a, desde la curiosidad, pero también desde este razonamiento crítico, ver cómo yo me gestiono con la IA, ver cómo yo, ¿verdad? Logro fluir con la IA, hasta dónde me sirve a mí, porque capaz si lo que no sé te sirve a vos, no me sirve a mí, o a la inversa, ¿verdad? Porque también es un proceso que se vuelve muy personal, entonces tal vez no dejarse guiar necesariamente por lo que vemos que le funciona a otra persona, o sino ir teniendo uno ese propio conocimiento y propio criterio. Sí, así es. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Digo poquito porque va muy de la mano con todo esto que hemos estado hablando y es el tema de liderazgo y cultura. Nos preguntan que hoy se habla mucho de liderazgo visible, pero poco de liderazgo silencioso. ¿Qué comportamientos cotidianos construyen una cultura sólida sin necesidad de grandes discursos? Yo creo que los pequeños detalles del día a día, Fabiola, y para la audiencia, y en esos pequeños detalles me refiero a temas básicos, ¿verdad? Si yo llego puntual a mis reuniones, cuando la gente me cita, creo que estoy dando un ejemplo de respeto. Si yo le doy la retroalimentación a una persona de forma oportuna, le estoy diciendo a esa persona que me importa. Si yo me preocupo cuando una persona tiene algún tema de salud, es porque realmente estoy siendo congruente con el discurso de bienestar que estoy dando en una organización. Entonces esto va más allá de cualquier discurso donde yo pueda hablar de los valores, de la filosofía de la empresa. Al final del día, si no hay una credibilidad con esa constancia diaria, con esos pequeños ejemplos del día a día, definitivamente no hay manera de fortalecer esa cultura porque carece de esa credibilidad, de esa empatía. Claro. Que hace un ratito decía Fabi que somos una persona integral. Y mientras contestabas esta pregunta pensaba, eso es lo que he aprendido a hacer con mis hijos. No darles grandes discursos y ser consistente. Tal cual. Con pequeños detalles. Sí. Y eso me ha funcionado no sé cuántas veces mejor que dar grandes discursos. Entonces, de repente hice clic con lo que Fabio dijo y lo que vos dijiste. Y dice, wow, es que es eso. Claro. Somos un ser integral. Si somos coherentes en nuestra vida personal, familiar y de trabajo, así es, las cosas funcionan. O sea, desde esta óptica y del tema que estamos o subtema que estamos tocando de liderazgo, es algo que va a nacer y que va a fluir, porque simplemente Carolina, se percibe en esos pequeños detalles la coherencia de lo que estás haciendo sin necesidad de tener que desgastarte en un gran speech. Y que todos somos líderes, ¿verdad? Porque es que de pronto pueden haber personas que nos están escuchando que dicen, pero es que yo no lidero, yo no tengo un puesto de liderazgo, yo no soy, ¿verdad?, el CEO, no soy la socia del departamento, pero yo creo que todos lideramos de alguna manera, pequeño, ¿verdad?, grande, pero es una invitación
invitación a todos a cómo puedo yo desde mi esfera, desde mi circulito, desde mi campo de acción, ser un buen líder. Sí. Piensen en esos pequeños, grandes detalles siempre. Así y no es. los piensen únicamente en el plano profesional, porque Carolina nos da un muy buen ejemplo en el plano cotidiano, con los hijos, con la pareja, con los amigos. Y uno falla, Claro, porque todos los así días es. puedes fallar. Pero cuando Así en es. el peso de tu balanza esa coherencia es muchísimo más grande, tu credibilidad no se va a perder. Y no se va a perder ni como líder, ni como papá, ni como esposo, ni como hijo. Y esto es algo que por eso decimos, somos seres integrales y trasciende más allá del trabajo a nuestra vida diaria. Totalmente, creo que ser seres intencionales, creo que aquí vamos sumando palabras a como vamos conversando, pero ser intencionales es algo que creo que ahorita también está mucho sobre la mesa. Hemos vivido, creo que estas últimas décadas muy sobrecargados, con mucho en el plato, cada vez tratamos de estirar más el tiempo y las horas siguen siendo las mismas en el día, y cómo retomar, ¿verdad?, un poquito esa intencionalidad, ese, ¿verdad?, vivir más despacio, teniendo más cuidado con lo que hago, con lo que digo, Así con es. cómo me comporto, con cómo viene a mejorar las diferentes esferas, y por ende también me mejora a mí en el trabajo, porque un poco, ¿verdad?, volviendo a lo que hablábamos, somos una sola persona, entonces si empiezo a ser más intencional, tengo un mejor Así hogar, es. todo funciona mejor allá, pues puedo venir más descargado al trabajo, funciona mejor es. acá, ¿verdad? Y va generando un impacto en cadena que hace que al final del día pues, nos podamos acostar diciendo, ¿verdad? Hoy me sentí mejor. Así es. Y yo nada más rescato, porque me pareció maravilloso esto que dijiste, nos podemos equivocar y así es, ¿verdad? Y eso es lo que, ¿verdad? Un buen líder reconoce y permite. Pero si en la balanza hay más coherencia y hay más logros y más aciertos, lo cierto del caso es que te permite sentirte más libre con lo que haces. Y dijiste algo súper importante, y no perdés credibilidad. Es que ser perfecto primero no es una opción, porque ninguno somos. Ser robot tampoco somos, para eso está ahorita la IA. Y nos permite mantenernos siendo personas, seres humanos, que pueden equivocarse, pero lo más maravilloso de equivocarse es aprender de ahí, levantarse y seguir. Sí. Entonces me quedo con eso que dijiste, que realmente me resonó muchísimo. Y que la gente te respalde inclusive cuando te equivocas. Así es. Claro. Definitivo. La siguiente pregunta que tenemos siempre sobre este mismo tema o giro de liderazgo y cultura, preguntan: ¿cuál ha sido una decisión difícil sobre personas que, aunque fue incómoda en su momento, terminó fortaleciendo la cultura de la organización? Sí, va a ver. Creo que eso es algo que puede resonar con muchos de los que trabajamos en temas de gestión de talento. Y es que muchas veces en las organizaciones tenemos personas o tenemos líderes que técnicamente son muy buenos, logran resultados muy bien, pero a la hora de gestionar a las personas o de ser fieles embajadores de nuestra cultura, de nuestros valores, y hablo por muchas organizaciones, quizá ahí no hay una alineación. Y ahí es donde vienen muchas de esas decisiones difíciles, muchas veces, que a veces también se tarda cierto tiempo en las organizaciones de tomar. Y sí que es cierto que hay un impacto inmediato, quizá lo podemos ver en números, pero créanme que a mediano plazo definitivamente la gente empieza a ver no solo que fue la decisión correcta, sino que es definitivamente lo que tenemos que hacer como organización, porque eso está por encima de cualquier política o de cualquier discurso de valores que nosotros podamos tener. Cuando las personas pueden ver con ejemplos puntuales que un mal líder o que una persona que definitivamente para lograr a los resultados se lleva a muchas personas de camino o pone los valores, la ética de la empresa en cuestión, definitivamente no modela la cultura. Y cuando tomamos este tipo de decisiones es el mejor ejemplo que podemos darle a la organización de qué es lo que esperamos de un líder, de qué es lo que esperamos de cualquier colaborador que sea embajador de nuestra marca. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que una invitación a todos los líderes que ya están en estos puestos de hacer un poco de introspección, ¿verdad? Yo creo que, como bien decíamos, todos somos personas, todos hacemos cosas bien, todos hacemos cosas mal, pero bueno, si este es un momento que tal vez a alguno le está tocando una fibra, ¿verdad? De llegar y decir, bueno, voy a revisarme, voy a ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Creo que es
igual o más valioso y de valientes, ¿no? De pronto llegar y decir, Así bueno, es. creo que puedo hacer algo distinto y con esto generar un mejor ambiente, con esto hacer sentir a las personas mejor. Y bueno, como bien decías, también importante revisar estos casos para el futuro, ¿verdad? Y que las personas que quieran ser líderes entiendan que no es solamente dar resultados, sino Así también es. cómo me voy formando yo para que mi personal en un futuro dé los resultados que quiero que den, pero manteniendo siempre, ¿verdad?, todo lo que hablábamos, una buena salud mental, un buen equilibrio, ¿verdad?, de su vida personal, etcétera, y que tal vez ahorita tenemos personas muy enfocadas en cómo llego a ser socio, cómo llego a ser, ¿verdad? Pero no, cómo llego a ser un buen socio, cómo llego a ser un buen líder Sí, para mi sí, personal, sí. ¿verdad? Sí, recordemos siempre, lo difícil no es llegar, es mantenerse. Y conforme más vas creciendo, más te va manteniendo la gente. Y eso es algo que uno tiene que tener claro. La gente que le apoya a uno, la gente que es en la que tu estrategia realmente se sostiene, Claro. Es lo que nos tenemos que enfocar siempre. No en llegar, sino en cómo nos vamos a mantener ahí. Claro, y volvemos a algo muy básico, que es que no podemos hacer todo solos, ¿verdad? No. Que estas conversaciones siempre nos invitan a volver a lo esencial y siempre tenemos estas conversaciones, ¿verdad? En el día a día, es que no puedo solo, ¿verdad? Y creo que también los líderes tienen que tener eso en mente, que hacerlo todos solos por mucho tiempo, pues es difícil, y también hasta termina pesándoles mucho a ellos directamente, ¿verdad? Nos preguntan también qué pesa más para un colaborador, los beneficios que ofrece la empresa o la coherencia con la que actúan sus líderes todos los días. Bueno, creo que ya hemos hablado de este tema de la coherencia. Sí. A ver, al final del día uno puede tener el paquete más robusto, más competitivo, no solo de beneficios, sino también de compensaciones. Pero si las personas no se sienten respetadas, si las personas no sienten que tienen ese espacio para ser escuchadas, para desarrollar sus ideas, definitivamente no van a sentir esa conexión emocional con la empresa. Al final del día, las personas no dejan a las compañías, dejan a sus líderes, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. A la hora de que una persona se desvincula de una organización por decisión propia, es porque hubo una promesa de valor a ese colaborador que no se cumplió. Y eso está por encima de cualquier paquete competitivo. Complementan súper bien, pero es un balance que tiene que estar constantemente interactuando en la organización. Sí. Y si a esto le sumas que tuvimos la oportunidad el año pasado, en alguna de nuestras ediciones de Bienestar Laboral, de hablar con un especialista también en temas generacionales. Si le sumas a esto que estamos ante un reto de mantener distintas generaciones y que las que vienen traen una demanda muy diferente a la que yo, Carolina, estoy acostumbrada a recibir, por ejemplo, o que esperen de mí, hace mucho sentido lo que acabas de decir, ¿verdad? Y ya no es tanto lo que me den de manera material. Yo tuve una conversación una vez con un gerente general de una gran transnacional y me decía, Carolina, acá ya no sabemos qué más dar. Y la gente se sigue yendo. Y tuvimos hoy una conversación sobre salario emocional y otras cosas. Y entonces definitivamente es eso, ¿verdad? O sea, hay algo mucho más intangible que se vuelve prácticamente innegociable para permanecer, mantenerme en la empresa. Sí, al final del día entender, dar no es el tema únicamente de establecer un programa, sino cuál es la experiencia integral que las personas están sintiendo. Obviamente es este tema del impacto. Entonces, ahí es donde tiene que estar. Y por eso les decía en un inicio, no tenemos que dar programas porque están de moda o porque son tendencia. Tenemos que dar aquello que le haga sentido a nuestra organización. Exacto. El tema de la generación, sé que es uno de los factores que se pone mucho en la mesa, pero a ver, a ninguno de nosotros nos van a preguntar, basado en su fecha de nacimiento, ¿a usted le gusta que su líder lo escuche o no lo escuche? Esto es indiferente de la fecha de nacimiento que tenemos, o sea, trasciende un tema de las generaciones. Claro, vamos a un tema de dignidad, vamos a un tema de respeto, vamos a un tema de realmente que las personas se sientan apreciadas, y eso no tiene que ver absolutamente nada con la fecha en la que nací. Qué bueno, y te agradezco profundamente y en vivo que me quites ese
esa premisa. Porque lo que me estás queriendo decir es que independientemente de la fecha de nacimiento, somos personas, somos seres humanos. Con 40 y pico, 17, 60, 30, o sea, no importa, somos personas y estamos volviendo a lo básico que decía Fabi, que es queremos que nos valoren, que nos escuchen y que nos hagan sentir bien. Y eso va a pasar en cualquier generación. En cualquier generación. Yo tenía la siguiente pregunta, bueno, hemos adicionado muchas ¿verdad? Pero o sea, es muy enriquecedora definitivamente la conversación. Si mañana un nuevo gerente ingresara a Grupo Purdy, ¿qué comportamiento tendría que demostrar desde el primer día para decir que realmente entiende la cultura de la organización? Qué bien, Carolina. A ver, voy a responderla desde mi perspectiva de Grupo Purdy, pero quisiera también una invitación para todos ustedes. En Grupo Purdy tenemos un concepto que es muy fuerte y es nuestra marca de personas, que es gente Purdy. Así es como nos denominamos nosotros. Para mí, alguien que sea gente Purdy, no solamente un gerente, pero cualquier persona que me haga sentir a mí que vivió ese ADN que nos decía Fabiola hace un rato, es la manera como trata desde la posición más operativa de entrada que tenemos en la organización y cómo trata a un miembro de la junta directiva. Si el trato es exactamente el mismo, tiene la misma cortesía, tiene el mismo respeto, tiene la misma atención con estos dos perfiles, ahí definitivamente nosotros nos damos cuenta de que esta persona realmente entendió en la inducción lo que significa ser gente Purdy. Para mí ese sería el medidor más simple, pero donde con todos estos elementos me da a entender que realmente está viviendo nuestra cultura y nuestro ADN. Claro. Y es que yo creo que así es como realmente se ve el carácter de las personas, ¿no? Porque de pronto cuando estás tratando con el CEO o el CFO, te mostras de cierta manera, ¿verdad? Ya cuando estás, no sé, de pronto pienso en firmas legales como nosotros y que tenés un cliente muy grande sobre la mesa que te puede dar, ¿verdad? Un retainer mensual muy grande. Vos tendés a ser cierta persona o ya se espera que uno se comporte de cierta manera. Pero cuando uno ve como, por ejemplo, en las firmas legales se trata el cliente pro bono, cómo ves cuando, ¿verdad? El cliente pequeño, qué atención se le da. Ahí vos ves realmente el carácter de esa persona, ¿verdad? Cómo es esa persona cuando no tiene que firmar al cliente grande, cuando no tiene que tratar bien al CEO para que se acuerde de mí, sino cómo trato al compañero que tengo al lado, a la muchacha de limpieza que a veces, ¿verdad? Nos ayudan y vienen y nos traen el cafecito. Esas pequeñas reacciones. O el pasante de marketing que nos cae súper bien. O el pasante de marketing, exactamente. También ver cómo nos trata. Aquí lo tenemos. Ese nos está haciendo caras de felicitación. Pero sí, definitivamente creo que ahí es donde realmente uno ve el carácter de la persona y quién es esa persona. Y hemos venido hablando mucho de congruencia. Y esto es un tema más de por qué esa congruencia sigue y seguirá siendo siempre relevante en los temas de la organización. Claro. Y cómo las personas lo ven. Porque de pronto, no sé, vos no le vas, en el caso nuestro, no le vas a decir al socio, mira qué mal te portaste ahí, o mira qué feo esa reacción que tuviste, es porque de pronto uno dice, no lo voy a hacer, no me quiero quedar sin trabajo, no quiero generar un roce, pero se ve. Uno lo ve, uno lo nota y uno se lo lleva a la casa y uno dice, tal día, tal reacción de tal persona, no sé si estuvo bien. Y eso muchas veces, volviendo un poco a todo lo que conversabas, es lo que hace inclusive que el personal se te vaya. No es un enfrentamiento de un día, algo fuerte, sino es esos poquitos que vos te vas dejando, que te vas llevando a la casa, que cuando te montas en el carro lo conversas con el novio, con la novia, mira, hoy pasó tal cosa, y todo eso va generando, ¿verdad? Un saquito en donde llega un día en el que uno dice, ya no quiero. Recordemos siempre, Fabiola y Carolina, esos pequeños, grandes detalles que hablábamos hace un rato, inclusive cuando nadie nos está viendo. Así es. Porque esa coherencia también de cómo yo me comporto, inclusive cuando no me ven, habla mucho de quién soy, no solo como persona, sino también como profesional.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora vamos a tener algunas consultas que nos han hecho, obviamente, de la perspectiva jurídica, al ser un segmento que no deja de ser legal, y bueno, consideramos que es muy valioso darle un tiempo a este tema. Nos preguntan, muchas decisiones de recursos humanos parecen operativas, pero terminan teniendo consecuencias legales importantes. ¿En qué tipo de decisiones recomendarías que recursos humanos involucre antes al área legal? A ver, yo desearía que en todas pudieran acompañarme para siempre sentirme muy blindado, pero algo que no tenemos que perder de perspectiva es que en muchos programas que nosotros diseñamos, en muchas decisiones que nosotros tomamos, muchas veces pueden exponerse a un criterio externo de un juez, por ejemplo, y son esas decisiones en donde yo creo que podemos tener esa contingencia que ante un potencial reclamo alguien pueda exponerlo externamente. Vamos a depender de cómo lo interprete un tercero. Ahí definitivamente es cuando nosotros tenemos que involucrar a un área legal, no después, sino desde antes, desde etapas muy tempranas en el diseño, para tener ese acompañamiento técnico y para poder tener también ese sentimiento de cómo alguien desde otra perspectiva técnica, laboralista, desde una perspectiva muy jurídica también podría interpretar algo que quizá con una muy buena intención estamos haciendo, pero no estamos blindando también otras aristas dentro de esa ecuación. Claro, yo creo que esa es una tarea pendiente, porque muchas veces no lo pensamos así, por lo menos hablando nosotros desde el área legal, no se nos educa de esa manera, y es como los abogados laboralistas tenemos que generar esa sinergia con recursos humanos, como sentarnos a conversar con la persona de recursos humanos, cuál es el ambiente de tu empresa, qué resuena con tus trabajadores, qué no resuena, ¿verdad? Porque a veces nosotros de pronto podemos dar recomendaciones muy técnicas que sí, es nuestro perfil, es lo que somos abogados, pero si pudiéramos tener ese extra, ese contexto de vamos un día, nos tomamos un café, ¿verdad? Y me contás qué está pasando en tu empresa, y tener ese abordaje integral permitiría también desde el área legal dar recomendaciones mucho más acertadas y que trasciendan como mucho más en la organización. Claro, porque muchas veces tendemos a separar mucho, yo no sé, ¿verdad? Del lado de ustedes de recursos humanos cómo será, pero que a veces, ¿verdad? Se acude al área legal para ciertas cosas muy puntuales, de pronto nosotros tampoco hacemos esas preguntas para tener un conocimiento más integral, más global de qué está pasando, y ahí nos perdemos de una sinergia que creo que sería muy, muy valiosa. Claro, no, definitivamente un área legal es un socio de negocio no solo para recursos humanos, pero para la organización como un todo. Mi invitación para cualquier firma legal que trabaje con recursos humanos es cómo es cada vez más negocio y menos socio, cómo se considera cada vez más integrado dentro de ese ecosistema y entiende desde la perspectiva de recursos humanos cuál es la intención que hay detrás de un programa, de una decisión que se está tomando, viéndola desde una perspectiva de negocio también. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta que tenemos es la que sigue. Si pudieras darle una recomendación a cualquier director de recursos humanos como vos para reducir conflictos laborales antes de que aparezcan, ¿cuál sería esa recomendación? A ver, yo creo que todos andamos buscando esta fórmula mágica todos los días, pero algo que es muy valioso siempre rescatar es no perdamos de perspectiva los mandos medios en la organización. Estos mandos medios son los que nos ayudan en el día a día a ejecutar la estrategia con nuestra gente, a operatizar esta estrategia. Así que ahí tenemos que enfocar mucho los temas de desarrollo, los temas de liderazgo, los temas de que acompañen a nuestra gente, de que aprendan a identificar necesidades emocionales de nuestra gente. Y una segunda herramienta yo creo que sería habilitar canales de escucha para que la gente se sienta muy cómoda yendo a recursos humanos para exponer una situación puntual o para dar una idea, porque recordemos que esto no solamente tenemos que verlo desde una perspectiva negativa, sino más bien desde una perspectiva también de ideas nuevas que se puedan potenciar. Entonces, ¿cómo yo habilito estos canales para que se pueda hablar con recursos humanos? ¿Cómo habilito una línea ética donde la gente se pueda sentir también cómoda escalando situaciones que no considera apropiadas? No solamente que han visto en otro compañero o compañera, sino también que se sientan cómodos en decir, hey, he estado haciendo esto, pero no estoy seguro
si esto está alineado con las políticas de la empresa. Entonces, un tema de mandos medios y un tema de habilitar canales de comunicación definitivamente es claro. Claro, y es que estos mandos medios muchas veces uno no, creo que de la parte nuestra no lo alcanzamos a ver o analizar, pero es muy cierto, son los que se llevan una carga, diría yo, tal vez de las más pesadas, ¿no? Porque no sos del todo jefe, no sos del todo subalterno, tenés un equipo a cargo, pero tenés que dar respuestas, tenés que dar resultados y me imagino que el manejo de ese personal tiene que ser bastante retador y tener herramientas, Así es. sí, tener herramientas fuertes y bien estructuradas que permitan ayudar a que ese personal no se vaya, tiene que ser vital para que la empresa pueda seguir operando. Claro. Exactamente. Sí, así es. Y bueno, otra pregunta que nos hacen es, con el uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión del talento, ¿cómo lograr que las decisiones sigan siendo eficientes sin perder criterios de equidad, transparencia y confianza? Que creo que es un poco de lo que hemos venido conversando, pero bueno, no cabe de más conversarlo un poco más. A ver, yo creo que lo primero, la gente tiene que saber cuando estamos utilizando la inteligencia artificial. Eso es el primer criterio de transparencia, ¿verdad? Claro. Y eso es súper útil también porque habilita que las personas también se vuelvan muy críticas con los resultados que se están dando y más bien nos den muchas buenas ideas de cuando la inteligencia artificial está o no está cumpliendo su cometido. Entonces, uno de los primeros temas en esa transparencia es ser muy transparentes nosotros con la gente y en temas de equidad, por ejemplo, hablábamos hace un rato la necesidad de estar auditando constantemente, ¿verdad? Lo que nos dan estas herramientas. Si yo delego todo, porque hablábamos que uno de los errores puede ser el delegar completamente, tener una cultura de delegar todo a la tecnología y no estar interviniendo con cierta constancia para ver si estos resultados que me arroja serían los mismos que yo o mi equipo hubiera producido. Ahí definitivamente estamos exponiéndonos también a tener problemas eventuales de equidad en la toma de decisiones, en cómo analizamos la data, en la imparcialidad que estamos teniendo con los procesos. Bueno, de verdad que ha sido un rato muy enriquecedor. Hemos hablado de muchas cosas, han sido muchísimas las preguntas de nuestro público. Eso de verdad que nos emociona, nos ilusiona y nos invita a seguir haciendo formatos de este tipo para las siguientes Employment Weeks, los años que vienen, todo lo que vamos a aprender, lo que vamos a crecer. Yo de verdad me siento muy contenta de haberte tenido hoy aquí, de estar con Fabiola y poder comentar un tema que sabemos que nos apasiona a ambas, probablemente por el derecho al que nos dedicamos, y tenerte ha sido realmente un honor. No, un gusto enorme. Ha sido un honor y por lo tanto debo darte la última pregunta, la pregunta de cierre para que puedas despedirte de nosotros. Si dentro de 5 años, ya hablamos de si dentro de 1 año, pero ahora vamos a hablar de si dentro de 5 años volviéramos a tener esta conversación, ¿qué te gustaría que las empresas hubiesen aprendido sobre liderazgo, inteligencia artificial y gestión de personas? Gracias, Carolina. A ver, yo lo diría en síntesis, que la gente siempre esté en el centro de las decisiones. Y es que arrancábamos justamente hablando del ROI y cómo darle vuelta a esta ecuación y poner a las personas primero y no a los números primero. Entonces, dentro de 5 años, yo quisiera que ese concepto del ROI cada vez sea mucho más material en las organizaciones, donde veamos primero el retorno en el individuo y como una consecuencia de esto veamos el retorno en la inversión. Entonces, me gustaría que en 5 años tengamos muy presentes todos, no solamente en gestión de talento humano, sino en las organizaciones en general, que las personas deben estar en el centro. Esto genera un impacto no solamente a lo interno de la organización, genera un impacto en las familias de estas personas, genera un impacto en la sociedad y todos nos beneficiamos definitivamente de esto. Bueno, pues eso que dices me ilusiona y me lleva al 2031. Tal vez ya no estemos en esta sala, podemos estar en otra. Pero hablaremos de este tema. En el 2031, hablando de este tema y descubriendo si de verdad, creo yo, que el cambio constante, el reto que representa la tecnología hoy, hace que el paradigma tenga que cambiar. Y que eso que estás deseando que podamos conversar en 5 años
se vuelvan una realidad. Sí. El individuo primero, porque vamos a estar rodeados de robots de diferentes formas, ¿verdad? No me malinterpreten, porque van a haber muchos, yo les llamo bichitos, que Fabi sabe, a la inteligencia artificial. Claro. Vamos a estar rodeados de miles de formas, no sé no las puedo imaginar, de inteligencia artificial, tecnología, y cada vez vamos a estar más aislados, desconectados, individualizados hacia adentro. ¿Qué va a marcar la diferencia en el ROI? Sí. Sí. El individuo, Así la es, persona. así Entonces, veo esta última respuesta con una enorme ilusión y de verdad lo apunto y lo anoto en mi Outlook y te mando una invitación para en 5 años venir y hablar con ustedes, todos los que hoy nos están escuchando, los que me enviaron todas sus preguntas, para repasar todo este tema y entender juntos qué nos trae este nuevo gran reto de la tecnología, de la inteligencia artificial. Por eso hemos querido dedicar esta semana completa del Employment Week a la innovación. El trabajo del futuro se da hoy, ¿verdad? Estamos, y es así, cambia todos los días, tenemos retos nuevos y de verdad esperamos que con este episodio desde Arias y con la colaboración de Andrés y Grupo Purdy hayamos podido añadirles a ustedes un poco de valor para que puedan realizar la mejor gestión del talento y además pues dejarse acompañar desde un punto de vista de la perspectiva legal en sus empresas y en su día a día. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Hasta luego.